Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. A pesar de que su propio departamento era el primero en el pasillo. Ven a verme esta noche, ¿de acuerdo? Luego podemos salir a comer algo. Ring hizo la invitación casual mientras hojeaba de nuevo los documentos del hospital. Con la otra mano se rozó el vientre mientras sonreía cálidamente. Ken dijo una vez que si pudiera entraría en la casa y se quedaría con ella todo el tiempo, mientras la futura mamá disfrutaba felizmente de la idea de tener a sus bebés. Ken, que seguía súper emocionada, simplemente se tumbó en el suelo, sonriendo como una loca. Todo se sentía tan diferente ahora que ya no estaba sola. Estoy tan feliz, suspiró. ¿Qué? ¿Por qué estás tirada en el suelo? Levántate, estás sucio. Rin la regañó. Ken se levantó rápidamente y se sacudió la ropa, se quitó el abrigo y se lo dio a su esposa, probablemente con la esperanza de que Rin disfrutara de su agradable aroma. Estoy muy feliz, eso es todo. No sé cómo comportarme. Vamos a tener un bebé. Aún soy muy joven, ni siquiera sé si podré criar bien a un niño. Kunrin, tienes que ayudarme, ¿de acuerdo? Dijo llena de energía positiva. Al escuchar eso, Rin extendió la mano suavemente, le acarició la cabeza afectuosamente. Rin dijo sonriendo. Si tienes tiempo, ven a verme. Eso sí, no faltes al trabajo. Si lo haces, tu superior te dará una charla. Entendido. Luego les contaré la noticia. Ken sonrió con tanta fuerza que casi desaparecieron sus ojos. Sacó su teléfono, tomó una foto de los papeles del hospital y luego pidió permiso a Rin antes de marcharse feliz, lista para contarle a su equipo la gran noticia que será mamá. Las luces de la ciudad brillaban sobre el agua, resplandeciendo durante el Festival del Amor. Ken paseaba lentamente por el río de la mano de su pareja, disfrutando de la hermosa noche. Las luces de la ciudad brillaban sobre el agua, resplandeciendo durante el Festival del Amor. Ken paseaba lentamente por el río de la mano de su pareja, disfrutando de la hermosa noche. En la otra mano llevaba un precioso ramo de rosas, mucho mejor que la flor que había recibido ese mismo día. ¿Qué tal el trabajo últimamente? ¿Sigues muy ocupada? Rin preguntó casualmente, sosteniendo las flores con una mano y la mano de Ken con la otra. Se detuvieron y miraron el río, el mismo lugar donde una vez Rin casi se había tirado al agua por culpa de un corazón roto, pero ahora allí de nuevo su corazón estaba pleno y en paz. Si alguien no me llamara constantemente solo para molestarme, no estaría tan ocupada. Ken respondió con una sonrisa burlona. La persona que recibió esa respuesta solo dio una suave risa. Recordó cómo solía burlarse de Ken cuando se conocieron. Era curioso recordar lo infantil que había sido, aunque se suponía que era la adulta. Pero aunque me llamen solo para burlarse, no me importa. Ken dijo con una sonrisa, porque así puedo ver a mi esposa y a nuestros bebés más a menudo. Llámame para que me divierta cuando quieras. Extendió los brazos y atrapó suavemente a Rin desde atrás, junto a la barandilla, inclinándose y susurrándole dulcemente al oído. Ya te lo dije, eres bienvenida a venir a verme cuando estés libre. ¿Puedo hacerlo directamente? Claro, Ken dijo con una voz suave y juguetona cerca de su oído. Quiero una esposa rica y no quiero trabajar en absoluto, solo quiero quedarme en casa, cuidar de mi esposa y cobrar por ello para siempre. Te cuidaré las 24 horas del día. La persona detrás de ella le habló dulcemente, justo al lado de su oído. Rin sintió cosquillas y tuvo que reírse de sus payasadas. Eres una tonta, no soy un pez en el mercado, no tienes que preocuparte de que me roben o algo así. Además, aunque alguien intente robarme, no iría con ellos de todas formas. La razón por la que no irías es porque me amas seguro, ¿verdad? Eres tan segura de ti misma. ¿Entonces me amas? Esta vez Rin se giró para mirarla a los ojos
El viento le azotaba suavemente el rostro, haciendo que su cabello ondeara con una belleza radiante. Lucía más radiante que antes. Si hubiera sido en el pasado, tal vez habría dicho que no la amaba, pero ahora... Por supuesto que te amo, contestó. En cuanto lo dijo, la chica imperativa esbozó una sonrisa amplia y se inclinó para darle un beso en la mejilla, sin importarle a la gente qué pasaba. Pero claro, era la época del amor y todos los restaurantes cercanos estaban decorados con románticas decoraciones, lo que hacía que todo pareciera dulce y soñado. Yo también te amo, eres lo más importante en mi corazón, Conrin. Ahora que tenemos un bebé en camino, entre el bebé y yo, ¿a quién amas más? ¿Por qué es tan difícil esta pregunta? Ken hizo una pausa pensando con detenimiento. No estaba segura de cómo el embarazo podría afectar las emociones de Rin, ni de cuán cautelosa debía ser con su respuesta. Pero como el bebé ni siquiera estaba completamente formado, la persona a la que más debía amar en este momento tenía que ser Rin. Todavía te amo más, de una manera romántica. Ella susurró la última parte suavemente y Rin se rió. Luego abrió los brazos para abrazarla, apoyando su rostro en su hombro sin importarle quién pudiera estar mirando. No esperaba ninguna respuesta en particular, solo quería conocer la perspectiva de su pareja y ahora lo sabía. Esa chica sí que había madurado. Cada vez que Rin preguntaba algo así, Ken se tomaba unos segundos para pensar antes de responder, como si cada palabra que le decía tuviera que ser cuidadosamente pensada. Era su forma de demostrar cuánto le importaba. Solo faltan unas pocas semanas para la fecha prevista. Kay miró los importantes documentos del hospital que acababa de traer a casa y no podía dejar de sonreír. El calor de esa tarde era intenso y un poco molesto. Su corazón ahora estaba demasiado feliz. Acababan de regresar de una cita médica y lo que ella contemplaba era la última ecografía de sus gemelos, un niño y una niña, todavía acurrucados y seguros en el vientre de su esposa. La ecografía mostraba que todo iba perfecto. Los bebés estaban sanos, en una buena posición, y su mamá también. Todo gracias a la gran ayuda de todos en casa para cuidarla, asegurándose de que tuvieran todo lo necesario y que no le faltara nada. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.